Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada. En esta oportunidad desarrollaremos la práctica de laboratorio referente a los contenidos supuestos del análisis de varianza y la transformación de datos. Me direccionaré a la guía de laboratorio. Ok, como se maneja tradicionalmente el formato, la portada, una introducción en la cual se explican las principales reglas de los contenidos, los propósitos en los que se fundamenta la práctica de laboratorio y principalmente es que ustedes puedan verificar los supuestos de la técnica del análisis de varianza y las principales alternativas de transformación de datos a través del uso y manejo de los programas estadísticos SPSS e Infostat. Ok, ustedes, cada equipo de trabajo tiene que desarrollar el caso que se les facilita para ustedes, ¿de acuerdo? Y del caso, haciendo uso de los programas SPSS e Infostat, tienen que presentar un archivo comprimido y en ese documento comprimido tienen que incorporar la guía de Word debidamente cubiertos los elementos que se le exigen, el archivo de la base de datos de Excel, el archivo de la base de datos con el programa SPSS y el archivo de visor de resultados y la sintaxis de SPSS, finalmente el archivo de la base de datos de Infostat. El nombre de ese archivo comprimido será prácticamente el número de equipo y finalmente lo van a almacenar en la sección de la tarea denominada Laboratorio 3 ABC, que es el aprendizaje basado en casos supuestos del análisis de varianza y transformación de datos. Ok, entonces el nombre de la carpeta será el número de equipo y seguido por Laboratorio 3 ABC, supuestos del AMBA y transformación de datos. Ese será el título de la carpeta. Tendrán prácticamente hasta el lunes 21 de este mes, 11:30 p.m. para subir el archivo en el recurso que se les ha generado en la plataforma. Ok, voy a desarrollar este caso y ustedes van a seguir el protocolo que les explicaré para poder desarrollar el caso que se les exige a cada equipo de trabajo. Ok, según el caso, un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas, las cuales se pueden hacer con uno de los 4 tipos de cuero A, B, C y D disponibles en el mercado. Para ello, prueba los cueros con una máquina que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva. La suela de estos se desgasta al pasarla por dicha superficie. Como criterio de desgaste se usa la pérdida de peso después de un número fijo de ciclos. Se prueban en orden aleatorio 24 zapatos, 6 de cada tipo de cuero. Al hacer las pruebas en orden completamente al azar, se evitan sesgos y las mediciones en un tipo de cuero resultan independientes de las demás. Los datos en miligramos sobre el desgaste de cada tipo de cuero se presentan a continuación. Vean los tratamientos que están representados por los tipos de cuero y en este caso 6 réplicas o repeticiones para cada tratamiento. Ok, entonces el procedimiento exigido es el siguiente: elaborar la matriz en Excel. Es sencillo, simplemente para elaborar la matriz en Excel tienes que pegar la captura, ¿de acuerdo? Entonces, trasladas el enunciado del caso, los datos y luego elaboramos la matriz.
En este caso me voy a direccionar al archivo y vean, este es el nombre que le tienen que asignar al archivo que van a subir. Laboratorio 3-equipo, asumiendo que represento al equipo 1. Equipo 1 supuestos de Lambda y transformación de datos. Ok, estos son todos los archivos que tienes que entregar. Por cuestión de tiempo, ya generé el de Excel. Aquí está. Ok, y este es el archivo de Excel. Este es el orden lógico que tienes que elaborar la base de datos. ¿Ves? El enunciado, o el título del caso. El enunciado del caso que vas a desarrollar, los datos facilitados y luego eso es el criterio para elaborar tu base de datos. Toda base de datos tiene que iniciar con el ID, el código de identificación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso te representa los tratamientos en estudio según las repeticiones. Los tratamientos en estudio representan la segunda columna. Las repeticiones en este caso por ser un diseño completamente al azar te sirven para facilitar la elaboración de la base de datos. Y luego la variable en estudio que es el desgaste de los cueros en miligramos. Ok, entonces eh, cuando tú ya has digitado o ya tienes las columnas identificadas, el ID o el ID, los tipos de cuero, las réplicas y el desgaste, te direccionas a las repeticiones. La repetición 1, ok, son 4 tratamientos para cada repetición y de esta manera sigues trabajando hasta la última repetición que es la repetición 6. Luego simplemente identifica los tratamientos que es de la A hasta el D y luego simplemente lo copias y lo pegas, ok. Ya con eso tienes tu base de datos simplemente para copiar el resultado obtenido de la variable que se ha medido, copiar y trasladarlo a la base que estás elaborando. Esto lo copias, ok, abres SPSS, en este caso ya he abierto y he creado la base de datos en SPSS, pero lo voy a explicar de nuevo. ¿Ok? Archivo nuevo datos. Es el procedimiento para crear la base de datos. Una nueva base de datos. Entonces, te direccionas a vista de datos en la primer celda, ¿ok? Activas la primer celda, das un clic derecho y luego de dar un clic derecho, das un clic izquierdo en la opción pegar con nombres de variables y ves directamente ya tienes la base de datos, luego te direccionas a vista de variables y en vista de variables se hacen los respectivos ajustes. 0 decimales para el ID, puedes asignarle como medida ordinal, ¿ok? La variable tipo de cuero, nominal, muy bien. Las repeticiones no se van a utilizar, pero le puedes asignar nominal y finalmente la variable que se está midiendo que es el desgaste de los tipos de cuero, de acuerdo, el desgaste en miligramos. Siempre es importante entre paréntesis la unidad de medida de la variable y la medida es cuantitativa, ok, es cuantitativa continua. Entonces con esto ves ya tienes la base de datos, simplemente lo que tienes que hacer es guardar este archivo. Ok, en este caso no lo voy a guardar porque ya lo he guardado. Lo voy a hacer para crear la base de datos bajo un mecanismo muy sencillo en SPSS. Ok, este es el archivo que ya he guardado, ¿de acuerdo? Ahora, se te pide según la guía primero que elabores la base de datos en Excel. Ya se elaboró, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pegar una captura, pero que salga completo, ¿ok? Que salgan con todos los datos. Entonces, haces una captura y lo pegas donde se te está exigiendo.
Ok, voy a hacer uso de la herramienta recortes para poder hacer las capturas y ok, esto es lo que voy a pegar. Exactamente el mismo protocolo van a seguir cada equipo con el caso que se les ha compartido, que es sobre el área de porcinos. Ok, luego se te pide para SPSS e Infostat, ¿de acuerdo? Entonces, en SPSS ya creamos la base de datos, que es lo que he vuelto a repetir, y haces una captura para la pestaña vista de variables, ok, vista de variables, y de la misma forma, bajo el mismo procedimiento, te direccionas a vista de datos y generas una captura para vista de datos. Ok, ahora te pide también, pero se te pide también que elabores la base de datos en Infostat. Sencillo, voy a abrir Infostat, lo tengo anclado aquí en la barra, ok, y bajo el mismo protocolo te direccionas al documento de Excel. En Infostat no es necesario el ID, ok, inicia desde los tratamientos y procedes a copiar los datos. Esta es la ventana de Infostat, vean, te direccionas a archivo, nueva tabla. Ok, te genera esta ventana, en la celda que aparece activa, ok, en esta celda que aparece resaltada con un fondo azul, das clic derecho y pegar incluyendo nombre de columnas. Y listo, aquí está la base de datos con Infostat. Luego vas a hacer una captura de la base de datos de Infostat. Previo, quiero explicar lo siguiente, previo a la captura. Si te direccionas a la variable, ves que al seleccionarla te genera el número total de registros según las repeticiones, 24, la sumatoria, la media o el promedio. El promedio general de desgaste para todos los tipos de cuero es de 229.8 miligramos. Te genera también una desviación estándar y otros elementos. ¿Okay? Aclarando eso, procedes a hacer la captura de la base de datos de Infostat. Ok, como tienes que entregar estos archivos, lo recomendable es que al crearlos, que los guardes en la carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí hemos cubierto ya con estos pasos que se te exigen. Luego comienza la exploración de los datos. Se te piden las medidas resumen. Por aquí hay un coeficiente de variación que ya lo habíamos generado anteriormente. Ok, voy a volver a explicar el procedimiento. Se te pide la sintaxis también. Entonces, el procedimiento, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ingresas a frecuencias y trasladas la variable, que en este caso es el desgaste. Como es una variable cuantitativa, desactivar las frecuencias, ¿ok? Aquí está, le he retirado el chequecito y das clic en aceptar. En estadístico, por el momento, trabajaremos solo con la media y la desviación típica, ¿ok? Cuando abordemos cada uno de los diseños experimentales, explicaré lo de la simetría y la kurtosis, que también son elementos importantes para determinar si se cumple o no con una distribución normal. Dar clic en continuar. Ok, en gráficos vas a activar el histograma y mostrar la curva normal. Continuar. En esta ventana, si tú le das clic en pegar, vas a generar la sintaxis. ¿De acuerdo? ¿Ves? Aquí al dar clic en pegar, te direccionó el comando a una ventana que se conoce como sintaxis. En esta sintaxis tú solo tienes que irle dando el título del tema, luego el caso que estás desarrollando y luego el procedimiento, que en este caso es la exploración de los datos. ¿Ok? Y de esta forma sigues elaborando la sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces voy a retirar esta sintaxis
y voy a abrir el archivo que ya les he generado sobre la sintaxis. ¿Ok? Entonces vean que esto es lo que habíamos trabajado anteriormente. El tema, siempre cuando vas a escribir un título, tienes que iniciar con un asterisco, ¿ok? Para que no genere problemas. Supuestos del ámbito de transformación de datos, luego otro asterisco, el caso que es sobre la comparación de 4 tipos de cuero. Luego te direccionas a la guía y el tema es exploración de datos, medidas, resumen. Entonces, en la sintaxis agregas otro asterisco, ¿de acuerdo? Otro asterisco. Y el tema es, el título del comando es exploración de datos, ¿ok? Y eso es todo. Y ahí tiene ya listo el comando. Voy a dar clic en guardar. Ya había guardado la sintaxis, ya les había explicado cómo guardar la base de datos. Te vienes al disquete o en archivo guardar como, ¿ok? Y guardas en la carpeta de trabajo. El visor de resultado, el mismo protocolo. Te vienes al disquete y o en el disquete y le das guardar, o en archivo guardar como, ¿ok? Y lo guardas. Bien, este procedimiento o te vas a la sintaxis y seleccionas el comando y lo ejecutas, ¿ok? Ejecutar selección, o directamente antes de incorporarlo en la sintaxis, cuando das la instrucción, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, aquí ya está todo. En lugar de dar dar clic en pegar, seleccionas la opción aceptar y te va a ejecutar el resultado en el visor. Voy a dar clic en aceptar. ¿Ok? Y en este momento ejecutó el resultado. Entonces, este resultado lo vas a copiar y lo vas a pegar en tu guía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habíamos incorporado el coeficiente de variación. Voy a insertar otra fila y habíamos considerado el coeficiente de variación. ¿Ok? Y el coeficiente de variación ya sabes que es la división de la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Voy a activar mi calculadora para poder generar esa estimación. Ok, entonces aquí está la calculadora científica, la desviación 19.86 entre la media, que es 229.79. Ok, esto lo multiplicas por 100. El coeficiente de variación es de 8.64 para este caso, 8.64. Luego tienes que interpretar cada uno de los elementos. Ok, tienes que interpretar la media, ¿de acuerdo? Tienes que interpretar la desviación estándar y finalmente el coeficiente de variación, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación te da un indicador también de qué tan confiables son los datos. ¿Ok? En este caso te dice que son confiables. Entonces la media. Siempre es importante ir guardando cada procedimiento que ejecutes en la guía. En el caso de la media, si ves el enunciado, se ha evaluado el efecto de 4 tipos de cuero. Siempre el enunciado del caso es importante para interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, 4 tipos de cuero, que son los tratamientos. Y la variable es el desgaste en miligramos. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la media? Que los 4 tipos de cuero A, B, C y D en estudio presentaron un desgaste promedio en miligramos de
229.79. ¿Ok? Entonces, los cuatro tipos de cuero en estudio A, B, C y D presentaron un desgaste promedio de 229.79 miligramos. La desviación estándar, siguiendo el mismo formato, los cuatro tipos de cuero en estudio A, B, C y D presentaron una variación o desviación en el desgaste de cuero de 19.86 miligramos con respecto a la media aritmética. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de interpretar la desviación, una forma muy sencilla. Otra alternativa sería que el desgaste promedio de los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio se está desviando o alejando de la media en 19.86 miligramos. Esa es otra forma de interpretar. ¿Okay? Entonces, que el desgaste del cuero en miligramos, ¿de acuerdo? O el desgaste del cuero o el desgaste promedio en miligramos de los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio se está alejando, desviando o dispersando de la media en 19.86 miligramos. Entonces, las dos alternativas son correctas. Una alternativa es que los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio presentan un desvío o dispersión de 19.86 miligramos con respecto a la media aritmética. Ok, el coeficiente de variación. En el caso del coeficiente de variación, de igual manera puedes adecuar las dos interpretaciones. Una interpretación es que los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio, de los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio, el 8.64% del desgaste en miligramos se está alejando o desviando de la media en 19.86 miligramos. ¿Okay? Esa es otra forma de interpretar. Entonces, de los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio, el 8.64%, porque este es en porcentaje, el 8.64% del desgaste del cuero se está alejando o desviando en 19.86 miligramos de la media. ¿Ok? Y una forma muy sencilla es que los cuatro tipos de cuero en estudio A, B, C y D presentaron un coeficiente de variación del 8.64%, ¿ok? 8.64% con respecto a la media aritmética. Esa es otra forma sencilla. Entonces, lo más recomendable es mencionar que el 8.64% del desgaste del cuero en miligramos se está alejando o desviando de la media en 19.86 miligramos. Bien, esa es la forma de interpretar estos descriptivos básicos, ¿de acuerdo? Ahora, luego se te pide el histograma, también ya se ejecutó y aquí está disponible en el visor de resultados. Simplemente lo vas a copiar y lo vas a pegar. Ahora, según el histograma, te enfocas en la curva. Ves que la curva aparentemente se ajusta a una curva normal, ¿de acuerdo? Aparentemente. Entonces, en la interpretación puedes decir que los cuatro tipos de cuero A, B, C y D en estudio presentaron un desgaste promedio en miligramos con un comportamiento normal.
¿De acuerdo? Entonces, los 4 tipos de cuero A, B, C y D en estudio presentaron un desgaste promedio en miligramos con un comportamiento normal. ¿De acuerdo? Y listo. Luego se te pide el gráfico de líneas. Entonces, agregar esto en la sintaxis, este título, gráfico de líneas, y voy a explicar cómo se genera. Sabes que siempre tenés que iniciar con un asterisco para poder escribir, ¿ok? Gráfico de líneas. Ok, te direccionas a la base de datos, cómo generar el gráfico de líneas, menú gráficos, luego te direccionas a generador de gráficos, ok, entonces menú gráficos y luego generador de gráficos. Das clic izquierdo en generador de gráficos y SPSS te habilita esta ventana donde aparece todo un menú de gráficos, pero depende de las variables. En este caso se te pide el gráfico de líneas, activas la primera alternativa dando doble clic izquierdo continuo. En el eje X vas a trasladar los tratamientos que son los tipos de cuero, simplemente presionando clic izquierdo y arrastras la variable. Y en el recuento, en el eje Y, vas a trasladar la variable que se está midiendo, que es el desgaste de los tipos de cuero. ¿Ok? Con estas instrucciones vas a dar clic en pegar para poder direccionarlo a la sintaxis. Ahora te direccionas a la sintaxis y ves que aquí está el comando. ¿Ok? Automáticamente te le asigna también el título, entonces no es necesario ese otro título. Y aquí tienes el comando para el gráfico de líneas, lo puedes seleccionar y ejecutarlo directamente desde la sintaxis. ¿Ok? Y listo, ahí está el gráfico de líneas. Este gráfico da doble clic izquierdo continuo para activarlo y activar lo que es el editor de gráfico. Primero, este título superior tienes que eliminarlo porque no es correcto este título, entonces simplemente activas y lo eliminas. Ok, tipos de cuero, estos son los tratamientos, tipos de cuero en estudio. ¿De acuerdo? Entonces, tipos de cuero en estudio. Y la variable, seleccionas la variable, le retiras esto de media y simplemente dejas el título desgaste del cuero en miligramos, ¿ok? Y listo. A esta línea le puedes asignar también las etiquetas. Si ves, aquí aparece esta opción como mostrar etiquetas de datos. Das un clic izquierdo y te aparecen los promedios para cada tratamiento, ¿ok? Este gráfico está listo. Tú puedes cambiarle también el color a esta recta. Eso ya queda en opción para cada equipo. Entonces voy a cerrar y listo. Este es el gráfico que vas a trasladar y el que se te está pidiendo. Bien, entonces, según este gráfico de líneas, puedes visualizar qué tratamiento es el que, qué tipo de cuero es el que está presentando el mayor desgaste. Y en este caso corresponde al tipo de cuero A. Y el cuero que está presentando el menor desgaste es el B, ¿de acuerdo? El cuero B con 210.50 miligramos. Por lo tanto, este sería el mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en la interpretación vas a analizar la variable, el desgaste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a decir? Que ok, de los 4 tipos de cuero en estudio, el tratamiento A, algunos recomiendan que detalles cada uno de los tratamientos. Entonces, el tratamiento A presentó el mayor desgaste, ok, desgaste, el mayor desgaste en miligramos, con un promedio o con un valor, le puedes asignar con un valor de
y te direccionas y ves que es de 256.67 miligramos, 256.67, ¿ok? Seguido por el tratamiento y vemos cuál es el que le sigue en cuanto al desgaste, el C con 230. El tratamiento C con 230.83 miligramos, ok. Luego el tratamiento D, ok, con un total de 221.17 miligramos. Y finalmente el tratamiento que presentó o el tratamiento que mostró el menor desgaste fue el tipo de cuero, B. El tipo de cuero B con 210.5 miligramos. ¿Okay? Y esta es la forma de interpretar, va detallando todos los tratamientos. De acuerdo, desde el que presentó el mayor valor hasta el del menor valor, que en este caso sería el de interés. Entonces finalizamos con ese paso y ahora se te dice verifique el supuesto de distribución normal. Entonces vamos a agregar el título en la sintaxis, que es el supuesto de distribución normal. Ya saben que siempre el asterisco y luego supuesto de distribución normal, ¿ok? Para poder incorporar el código. Ok, para verificar el supuesto de distribución normal, el procedimiento es el siguiente: analizar, estadísticos descriptivos y luego explorar. Ese es el camino, ¿de acuerdo? Explorar. En explorar vas a trasladar la variable que es el desgaste, y en el caso del factor son los tipos de cuero, ¿ok? Son los tratamientos. Bien, luego en estadísticos no vas a activar nada. En gráficos, ¿ok? En la opción gráficos, aquí vas a activar para que verifique la normalidad. Desactivar el gráfico de tallos y hojas y activar la opción gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y le das pegar para direccionarlo a la sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, en la opción mostrar, activar gráficos, simplemente gráficos, ¿ok? Y das la opción pegar. Ok, si te vas a la sintaxis, aquí está el comando, lo puedes ejecutar directamente de aquí de la sintaxis. Y aquí te ha generado el test de Kolmogorov y de Shapiro-Wills. Shapiro-Wills se aplica cuando el tamaño de muestra es mayor a 50 elementos. ¿Ok? Entonces, cuando el tamaño de la muestra, el número de elementos es mayor a 50, es más recomendable Shapiro. Ok, si tú comparas estos valores, voy a trasladar este cuadrito a la guía para poder hacer la interpretación. Entonces, si tomas de referencia, primero, ¿cuántos datos tienes en lo que es el archivo? 24. ¿Ok? Puedes aplicar Kolmogorov, aunque SPSS te da ya Kolmogorov con un ajuste de Liliford, es independiente al tamaño. Lo puedes aplicar para menores de 50, también para mayores. ¿Ok?
Entonces, si ves, este es el valor de probabilidad. Siempre en este que es SIG, SID, en lugar de SID, para que no se confundan, agregar P-valor, que es el valor de probabilidad. ¿Ok? Entonces, P-valor. Si tú comparas estos valores de probabilidad, la mayoría de estos valores de .20 es el 20%, ¿de acuerdo? .20, este es del 1% y este es del 20%. Entonces, puedes ver que la mayoría de los valores, si los pasas a porcentajes, son del 20%. Son mayores, ¿de acuerdo? Son mayores que el nivel de significancia con el que se está trabajando este experimento, que es del 5%. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Si lo haces para Shapiro, el mismo comportamiento. Entonces, independientemente con Kolmogorov o con Shapiro, vas a concluir lo siguiente para este caso. ¿Ok? Con valores de probabilidad mayores al nivel de significancia, se demostró, ¿ok? Se demostró que los tratamientos en estudio, y entre paréntesis puedes asignarle que son los tipos de cuero A, B, C y D, ¿ok? No poseen distribución normal, ¿ok? No poseen distribución normal. ¿Por qué se determina esto? Porque si ves, estos valores de probabilidad son mayores que el nivel de significancia, ¿ok? Por ser mayores que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis alterna, ¿de acuerdo? Se acepta la hipótesis alterna. Entonces, y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencias, es sinónimo de diferencias, ¿ok? Ok, entonces, si ves esto que hemos concluido, ¿de acuerdo? Esto que hemos concluido, si el procedimiento se hubiera hecho manualmente con los valores calculados, esta fuera la interpretación. Pero cuando se trabaja con los valores de probabilidad es lo inverso. Por lo tanto, si ves, los valores de probabilidad son mayores que el nivel de significancia, que es del 5%. ¿Ok? El 20% es mayor. Como en la mayoría de los tratamientos el valor de probabilidad es mayor que el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Por lo tanto, considerando el valor de probabilidad y que se está trabajando con el programa estadístico, la interpretación es que los tratamientos sí poseen, ¿de acuerdo? Sí poseen distribución normal. La interpretación anterior era si se hubiera realizado el cálculo manualmente, comparando valores calculados con valores de tabla, pero como es con el programa, es lo inverso. Para que aclarar eso, les he compartido esta escala. Siempre que obtengas valores de probabilidad mayores al nivel de significancia, que en este caso es del 5%, vas a aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad, es sinónimo de que se cumple la normalidad, de que se cumple con la homogeneidad de varianzas. ¿Ok? Si ocurre lo contrario, si el valor de probabilidad o los valores de probabilidad son inferiores, son menores al nivel de significancia, aceptas la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias, es sinónimo de que no se cumple con la normalidad, de que las varianzas son heterogéneas. Pero
En este caso, ¿ok? El valor de probabilidad o p-valor es mayor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Los datos cumplen con la normalidad. Exactamente el mismo comportamiento ocurre con Shapiro-Wilk. Ahora, si ves el coeficiente de variación, por ello era que el coeficiente de variación es pequeño, es bajo. Te dice que los datos son confiables y eso lo terminas de comprobar con el supuesto de distribución normal. ¿Ok? Ahora, luego se te pide el QQ-plot. El QQ-plot, este lo vas a generar con Infostat. Para ello vas a abrir la base de datos que has creado en Infostat. El procedimiento es el siguiente. Te vienes a estadísticas, análisis de varianza. ¿Ok? Trasladas las variables. La variable dependiente es el desgaste y la de clasificación son los tipos de cuero. ¿Ok? Das clic en aceptar. Y luego activas la opción predichos y la opción residuos. Residuos, pero los residuos estudiantizados. ¿Ok? Y dar clic en aceptar. No le hagas caso a este resultado. Simplemente te direccionas a la base de datos y ves que ya te generó los residuos, que son los que vas a utilizar para generar el QQ-plot. ¿Ok? Luego te vienes, te direccionas al menú gráficos y seleccionas QQ-plot. En variables vas a trasladar la variable que dice RE, que es sobre los residuos. Y luego das clic en aceptar. Por defecto automáticamente aparece la normalidad, ¿ok? Y das clic en aceptar. Ok, entonces ves que generó el QQ-plot, ¿de acuerdo? En el caso del QQ-plot, simplemente voy a hacer lo que es la captura. Y vas a trasladar el QQ-plot. Mientras más herramientas utilices para verificar los supuestos, es mejor. Y ves que en el caso del programa Infostat con esta herramienta del QQ-plot, te da un valor de R. ¿Ok? Y el valor de R, si ves, es de 0.93. Este valor de R, para que se cumpla con la normalidad, tiene que ser mayor o igual a 0.94. Entonces, en este caso, tú ves que hay unos puntos desviados, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí está este punto bastante alejado de la recta. ¿Qué te está diciendo? Que según QQ-plot, los tratamientos no presentan distribución normal en el desgaste en miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, eso te está diciendo. Ya vamos a ver por qué. Según el gráfico QQ-plot, los tratamientos en estudio no poseen distribución normal en el desgaste, ¿de acuerdo? En miligramos, ¿ok? Entonces, ¿por qué según Infostat no se cumple? Y es precisamente, si ves, cuando generamos Kolmogorov y Shapiro, por aquí hay un tratamiento que no cumple. Si ves, según este tratamiento, el valor de probabilidad es menor que la significancia del 5%, entonces se acepta la hipótesis alterna. Por este tratamiento, según el QQ-plot te dice, mire, no se cumple la normalidad, usted tiene que transformar los datos. ¿Ok? Entonces es importante tener más de un criterio. ¿De acuerdo? El investigador toma la decisión si transformar o no transformar. ¿De acuerdo? Entonces, y luego vamos a verificar el supuesto de homogeneidad de varianza con el test de Leven. Te direccionas a SPSS, ¿ok? Y vas a ejecutar el procedimiento. Para ello, primero agregar el título en la sintaxis, ¿ok?
y es supuesto de homogeneidad de varianzas. Ok, ahora vas a ejecutar la instrucción en analizar, luego te direccionas a el menú modelo lineal general y univariado. Ese es el camino. Analizar modelo lineal general univariado. En univariado, en variable dependiente vas a trasladar la variable en estudio, que es el desgaste, y en factores fijos los tipos de cuero que son tus tratamientos. ¿Ok? Luego simplemente te vas a ir al menú opciones. En el menú opciones activar prueba de homogeneidad, continuar y luego pegar para trasladarlo a la sintaxis. Te direccionas a la sintaxis y aquí está ya la ejecución. Ok, seleccionas el comando y ejecutar. Ejecutar selección. Si ves, aquí ejecutó ya. Este es el test del event. Es el que vas a ocupar, copiar esta tablita para poder hacer la interpretación del supuesto de homogeneidad de varianzas. Ok. Entonces, según esta tabla, siempre te vas a ubicar a el SID, que es el p-valor. ¿Ok? Y si tú puedes visualizar, según estos valores de probabilidad, ves que todos, exactamente todos, son mayores que el nivel de significancia del 5%. Si te vienes a la escala, todos son superiores al 5%, se acepta la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces te dice que los tratamientos, los tipos de cuero, presentan homogeneidad de varianzas en el desgaste en miligramos. Entonces se cumple con la homogeneidad de varianzas. ¿De acuerdo? Ok, por lo tanto, en la interpretación vas a afirmar que se demostró con valores de probabilidad mayores al nivel de significancia del 5% que los tipos de cuero A, B, C y D poseen varianzas homogéneas en el desgaste en miligramos. ¿Ok? Se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces, si tú como investigador determinas que al final se cumple la homogeneidad de varianzas y prácticamente todos los tratamientos, la mayoría cumplen con la normalidad, entonces no es necesario transformar los datos. Pero por esta cuestión de que al generar el QQ-plot te dice, mire, no se cumple la normalidad, producto de que el tratamiento no se ajusta a la distribución normal, tú puedes tomar la decisión de transformar. ¿Ok? Pero si este fuera el caso, queda a libertad del investigador. Con la homogeneidad de varianza puedes determinar al final que no es necesario transformar. Voy a explicar la transformación de datos por cuestiones didácticas. ¿Ok? Ustedes con sus datos, con su caso que es en el rubro de porcinos, van a obtener obviamente resultados diferentes a estos. Ok, entonces la transformación, ¿cómo realizar la transformación de datos? En SPSS te direccionas al menú transformar y luego calcular variables. Ese es el procedimiento, transformar, calcular variable. Ok, le asignas un nombre a la variable que es desgaste. Desgaste trans, que es transformado. De acuerdo, seleccionas el tipo de transformación aquí en grupo de funciones. En esta ventana de grupo de funciones das clic izquierdo en aritmética y ves que te despliega todas las alternativas. En este caso vas a aplicar la transformación de logaritmo 10, dándole doble clic izquierdo. Te activa en expresión numérica la opción y aquí donde te aparece el signo de interrogación vas a trasladar la variable que vas a transformar. ¿Ok?
Te tiene que quedar de esta forma. Luego simplemente das clic en pegar, ¿ok? Y en pegar, en la sintaxis, aquí te dice que ya generaste una transformación de datos para que quede el respaldo de la transformación de datos, ¿de acuerdo? Y agregar transformación, ¿ok? Transformación de datos. Bien, entonces simplemente te direccionas a la base de datos en vista de variable, ¿ok? Y prácticamente en vista de variable no se ha ejecutado la transformación, tienes que ejecutarla, ejecutar el comando, ¿ok? Y al ejecutarlo, te generó una nueva variable. Si te vienes al programa, a la base de datos, vas a ver una nueva variable que es transformada. Entonces, en etiqueta vas a agregar desgaste transformado. ¿Ok? Y eso es todo. A esta variable le puedes aplicar el análisis de varianza. ¿De acuerdo? Aquí están los datos transformados. ¿Ok? Así se realiza la transformación de datos, jóvenes, con SPSS. Ahora me direcciono a Infostat. Ok, en el caso de Infostat, para transformar los datos, prácticamente tú vas a ver lo que es la opción para poder hacer la transformación. Vas a encontrar la opción en el menú datos, ¿ok? Entonces te vienes al menú datos y en datos te direccionas a transformar, ¿ok? ¿Qué variable vas a transformar? El desgaste. El desgaste. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Los tipos de cuero que son los tratamientos. Aceptar. Al dar clic en aceptar te genera esta ventana, seleccionar la transformación que es logaritmo 10, aceptar. Y ves, ya te generó, prácticamente aquí te ha generado lo que es la variable ya transformada, tiene que coincidir con SPSS. Si tú verificas los datos, ves que coinciden con las transformaciones. A esta variable transformada le puedes aplicar el análisis de varianza. ¿Ok? En esto consiste la práctica. Ustedes van a realizarlo para el caso que se les ha compartido. Tenés que generar todos estos archivos, ¿de acuerdo? Y en el caso de ustedes, se ha evaluado lo siguiente. Vean, este es el caso. Un porcinocultor quiso comparar los efectos de 4 raciones alimenticias. ¿Ven que es similar a los 4 tipos de cuero? Aquí tienen los datos y van a seguir exactamente el mismo protocolo. Ok, gracias jóvenes. Espero podamos compartir otro espacio y nos vemos en la siguiente oportunidad.